98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. La Corte Constitucional dio paso a una propuesta clave del Ejecutivo: quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de designar a las autoridades y se la traslada a la Asamblea Nacional vía referéndum. La decisión reabre un debate de fondo. ¿Esto corrige realmente un sistema fallido o simplemente concentra aún más el poder político? La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela, por la invitación. Un abrazo para la audiencia. Gracias. Doctor, ¿qué significa realmente este dictamen? ¿Un respaldo político o solo un filtro técnico para que avance el referéndum? No creo que sea un respaldo político por parte de la Corte. A la Corte se le puede criticar por múltiples decisiones que ha adoptado desde 2019 acá al menos. Pero si hay algo en lo que ha sido consistente es en este asunto relacionado con el Consejo de Participación Ciudadana. Ya se sabe y podemos estar o no de acuerdo con el criterio de la Corte, pero para la Corte, si usted quiere, presidente, ciudadanía, asamblea, desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana del esquema institucional, se requiere acudir a la vía de la reforma parcial. Eso la Corte lo ha dicho desde 2019, cuando el Comité de Reinstitucionalización Democrática empezó con esta serie de propuestas para de algún modo restarle poder a este órgano. Lo que ocurre es que en 2022, cuando estaba en funciones el presidente Lasso, él también presenta una propuesta no de reforma parcial, sino de enmienda constitucional para desaparecer este órgano. La Corte le recordó a Lasso que ya en 2019 tenían este precedente y que si él quería la desaparición del órgano, se requería reforma parcial. Entonces, ¿qué hace Lasso? Dice, no, yo no voy a irme a la reforma parcial. Era por una consideración básicamente política, porque la reforma parcial condensa dos procedimientos: una discusión en el Parlamento y luego un referéndum ratificatorio. Y en el Parlamento Lasso no tenía mayoría, entonces obviamente su propuesta no iba a prosperar. Entonces, ¿qué hace? Reformula la propuesta y presenta una nueva petición a la Corte diciéndole, bueno, entonces voy a mantener el órgano, pero le voy a quitar la joya de la corona, que es esta potestad nominadora de autoridades, para que la ciudadanía nos entienda mejor. El Consejo de Participación Ciudadana nombra fiscal, nada más y nada menos que contralor, procurador, superintendentes, Consejo Electoral, Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, entre otras tantas altas autoridades de control en el país, que es un órgano que tiene un poder constitucional importante. Entonces, Lasso reconsidera la propuesta y le dice a la Corte, bueno, entonces vamos a mantener el órgano, pero le quitamos la potestad nominadora y se la vamos a devolver a la Asamblea Nacional. El procedimiento que creaba Lasso en ese momento era bien engorroso, bien largo. Pese a eso, la Corte le dijo, ok, eso sí es posible de tramitarse vía enmienda, pero considere que a juicio de la Corte, yo ahí discrepo con la Corte, el proceso de selección de autoridades debe basarse en mecanismos participativos, donde la ciudadanía intervenga, donde haya veeduría ciudadana, es decir, mecanismos democráticos. En pocas palabras, no me esté seleccionando autoridades de control a dedo, básicamente eso. Entonces, cuando Lasso intenta eso, bueno, llega la consulta popular, se perdió esa consulta, Noboa retoma la propuesta, digamos, de algún modo simplifica lo que Lasso complicó mucho, hay que decirlo, y obligado por el presidente de la Corte ha tenido que mantener el sistema de concursos. Conclusión, no es un espaldarazo político de la Corte, es un dictamen de constitucionalidad. A la larga el que se ha mantenido las veces que se les ha consultado. Efectivamente, en esto la Corte no se ha salido del precedente. Creo que está mal lo que la Corte sostiene fundamentalmente sobre el tema de los concursos. Sí me parece que tras 18 años de vigencia de este sistema del Consejo de Participación Ciudadana, decir que los concursos en Ecuador son participativos y democráticos es francamente un desacierto. Ahora entonces, la idea es la misma, ¿no? Que el Consejo de Participación ya no sea quien designa autoridades, sino se le pasa esto a la Asamblea Nacional. Ahora, la pregunta es, ¿esto corrige un modelo tan cuestionado o traslada el problema a otro poder político? Me iría por la segunda idea que usted plantea. Yo no creo que esta propuesta, y no porque Noboa o Lasso no la hayan querido corregir, sino, yo insisto en esto, y perdón que sea en esto crítico de la Corte,
porque parece que a veces a la Corte no hay cómo decirle nada. Pero si estamos en esta discusión es porque la Corte insiste en mantener este sistema que yo califico como perverso, como mentiroso, donde a la gente le hacen creer. Por ejemplo, ahora 75 personas se presentan, entre gente más conocida y otros desconocidos, a la Fiscalía. La gente con legítima expectativa de que su hoja de vida sea valorada, de que su experiencia sea valorada, de que el juego sea limpio, y resulta que eso no ha pasado. No pasa hoy, no pasó con Lasso, no pasó con Moreno y tampoco pasó en la época de Correa, que finalmente han sido quienes han tenido esta posibilidad de ir cooptando estos espacios en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, sí creo que hay ahí la insistencia en mantener un sistema que después de 18 años, Gisela, creo que en los hechos ha demostrado que no sirve. Entonces, a la larga, si el día de mañana el presidente Noboa, acogiendo el dictamen de la Corte, decide firmar el decreto de convocatoria a la consulta popular, yo me uno a su segunda opinión. Creo que este problema que es hoy el Consejo de Participación Ciudadana en lo que tiene que ver con la designación de autoridades se va a trasladar a la Asamblea Nacional, porque el problema finalmente no es que la designación la hagan 7 individuos en el CPCCS o 151 legisladores, si es que mantenemos lo que la Corte está obligando a mantener, que es el sistema. Con la propuesta aprobada por la Corte, se tendría que mantener el sistema de concursos. Entonces la Asamblea... Pero ¿cómo evitamos justamente lo que no queremos que pase, y es que se repartan políticamente los cargos de autoridad? Es que eso va a pasar con o sin este sistema. Por eso yo hablo en este tema. Yo he dicho, creo que este debate tiene que pasar por una actitud de sinceridad, de reconocer que en este país y en los demás, como Chile, Colombia, Argentina, donde usted mire, incluso Estados Unidos, que es en mucho la referencia nuestra del republicanismo y el Estado de Derecho. Incluso en esos casos, el presidente de la República tiene fuerte incidencia en el proceso de designación de autoridades. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, el presidente de la República nomina a candidatos a jueces a la Corte Suprema de Justicia, obviamente con un proceso de ratificación del Senado, por ejemplo. ¿El sistema es malo en sí mismo? No, pero permite hacerle responsable a quien nomina. Entonces, por ejemplo, si el presidente Noboa enviase con el sistema que yo propongo, que era básicamente el de la Constitución 98, no perfecto, pero más sincero. El presidente manda la terna de sus aspirantes a Contralor, el Congreso revisa requisitos, revisa idoneidad, vota, designa, es una designación política, pero yo prefiero eso, es decir, saber a quién responde, de dónde viene, quién es la persona, si tiene las condiciones, porque si el Contralor, en el ejemplo que le pongo, es corrupto, incompetente, se hace el de la vista gorda con algunas cosas y persigue a los enemigos políticos, le podemos hacer responsable al presidente de la República por esa designación. Pero ahora, si usted entrega la posibilidad de seleccionar a señores a quienes no conocen, por ejemplo, yo no conozco a quienes integran la comisión de selección del próximo fiscal. ¿Los conoce usted? Yo no. Seguramente quienes nos están escuchando tampoco tienen idea de quiénes son. Entonces yo no puedo hacer responsable a 10 personas totalmente desconocidas por el nombramiento de una importantísima autoridad. Ese es el debate que debemos tener, porque a la larga no importa el mecanismo de selección. Lo que termina importando es a quién usted nombra. Pero simplemente entonces estamos pasando de un sistema que ha sido súper criticado por su opacidad en la designación de autoridades, a uno que es abiertamente politizado, porque esa es su naturaleza, donde las mayorías legislativas pues controlan los organismos, van a controlar. Por eso digo, en ambos casos la crítica de la politización a la designación de la autoridad correspondiente no va a desaparecer. Por lo menos existe la posibilidad de una mayor participación o un mejor escrutinio público. Es que mantenemos el mismo sistema. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la propuesta del presidente Noboa? Que el presidente de la Asamblea tiene que hacer la convocatoria al correspondiente proceso de selección. A ver, digamos que se va a vencer el periodo de funciones del fiscal. Entonces el presidente, 90 días antes del vencimiento del periodo, tiene que hacer la convocatoria. Digamos que la gente se presenta, los abogados que estiman que cumplen los requisitos presentan su postulación ante la Asamblea Nacional. Con esas postulaciones el presidente de la Asamblea, hacer o conformar una comisión de selección.
lo que ahora le llama la Comisión Técnica y que la Constitución llama hoy Comisión Ciudadana de Selección. ¿Integrada por quiénes? Delegados del presidente, de la Asamblea, de la Función Electoral, es decir, lo mismo que hoy, más 2 ciudadanos que no sabemos de dónde van a salir porque vendrán nominados del CPCCS, es decir, yo presento mi postulación a comisionado de selección al CPCCS y en un, entre comillas, sorteo, me van a decir si Gisela Bayona e Ismael Quintana van a esa comisión de selección como representantes de la ciudadanía, más 2 representantes, dice, de la, entre comillas, academia, que yo en la academia francamente estoy hasta la coronilla. Casos ya hemos visto en el Ecuador de gente que a pretexto de academia se cree intocable. Si no, pregunte a los señores de la Corte Constitucional. Entonces, es básicamente el mismo mecanismo, Gisela. Ellos, los de esta comisión de selección, van a instrumentar el proceso. Entonces van a recibir las hojas de vida, van a hacer una valoración y sobre la base de esa valoración van a presentar un informe vinculante al Pleno de la Asamblea. Y de ese informe vinculante, que a la larga establecerá una terna, por ejemplo, de Fernanda Zavala, Gisela Bayona e Ismael Quintana, en el orden que a la comisión se le parece que es el adecuado, porque ellos creen que Fernanda Zavala es mejor que Gisela Bayona o Ismael Quintana, entonces ya van a primer. Y sobre ese orden, estrictamente, la Asamblea tiene que tomar votación. ¿Cómo era antes? Entonces, es todo un procedimiento mentiroso, engorroso, que a mí me parece que se podría simplificar. ¿Para qué perdemos tanto diciendo, tiempo? A ver, seamos sinceros, son procesos políticos, son designaciones políticas. Yo prefiero que el presidente mande las ternas y que de esas ternas vote. Pero lo que sí es cierto es que estamos viviendo ahora un contexto en donde ya se habla de concentración de poderes, ¿no? En toda la región, yo no creo que solo en el Ecuador. Sí, por supuesto. ¿No? Pero vemos que esto, lo que creo yo que va a percibir la ciudadanía es que está profundizando esa percepción. A ver, puede pasar. En regímenes porque cambios no vamos a tener. A ver, en regímenes como el de Correa o como ahora con el presidente Noboa, donde usted tiene mayorías parlamentarias, este sistema es bienvenido. Claro. Porque evidentemente si yo me presento a la elección y llego con 77 asambleístas, que es lo que hoy hace una mayoría absoluta y con lo cual yo podría poner contralor, fiscal, procurador, etcétera, súper bien. Pero si yo soy un presidente debilucho, como le pasó por ejemplo a Lasso, el sistema no le va a venir mal, entonces va a terminar siendo un ejercicio en el cual la oposición le va a terminar poniendo contralor, fiscal, procurador. Es decir, a la larga me parece que tanto la propuesta de Lasso como la que ha tenido que reescribir el presidente Noboa son propuestas pensadas no en el esquema institucional, es decir, no para solucionar el problema que tenemos, sino en la coyuntura. Hoy tengo mayoría parlamentaria, entonces hoy este sistema me conviene. Lo mismo ha pasado con el CPCCS. Yo por eso hacía esta analogía con Betty la Fea, que supongo que los radioescuchas habrán oído. Les pasa a los presidentes como le pasaba a don Armando. Entonces, cuando estaba sobrio, le veía horrible a Betty la Fea, ¿no es cierto? Se tomaba el embellecedor y Betty la Fea era guapísima. Eso le pasa al político ecuatoriano con el CPCCS. No tiene la banda presidencial, el CPCCS debe desaparecer. Es más, propuestas en campaña para hacer eso. Se pone la banda, que vendría a ser ese embellecedor, y Betty la Fea se transforma en una mujer espectacular. Y entonces ya no quiero desaparecer el órgano. Pasa eso. Ahora, si esta reforma llega entonces a consulta popular, ¿qué debería evaluar la ciudadanía? Lo que estamos conversando, es decir, a la larga, ¿la modificación va a resolver o no el problema que a mí tanto me molesta? Porque conversamos con usted fuera de micrófonos, parece que a veces a la gente no le interesa mucho el problema institucional, está desconectada de lo que pasa con el concurso de la Fiscalía, está desconectada de lo que pasa con el Consejo Electoral. Es también porque se da cuenta que nada cambia. Efectivamente, entonces eso es lo que tiene que medir. Más allá de que yo estoy de acuerdo que el Consejo de Participación Ciudadana no debe seguir nombrando autoridades, me parece que el sistema que está obligando a mantener la Corte Constitucional sigue siendo perverso. Entonces, a la larga, la reflexión que tiene que hacer el ciudadano, si es que el presidente decide convocar a una enmienda, a una consulta popular para esta enmienda, es, leyendo los anexos, ¿se resuelve o no el problema? Porque si yo estoy cambiando de órgano, pero el problema sigue ahí, la cosa no se va a resolver. Es decir, seguiremos cuestionando el mecanismo. Porque hoy es Noboa, mañana no sabemos quién puede venir, y entonces seguimos tomando a la Constitución como una plastilina que tiene que ir moldeándose de acuerdo al proyecto político del momento. Y por eso es que Ecuador tiene 20 constituciones.
¿No es cierto? Entonces, eso es lo que hay que reflexionar si es que vamos a las urnas. Con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias. A usted, gracias por la invitación. Estuvo con nosotros Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Ya volvemos con